a comenzar aquí con un ejemplo. Esto está como gruesito. Bueno. Entonces voy a pintar dos grafos sencillitos. Voy a pintar este grafo y este otro. Este así, este así. Y sí, de hecho voy a incluir un tercero. Y este tercero va a ser, y de pronto le voy a añadir una más. A este tal vez también. Y este tercero lo voy a pintar así. Entonces este es el 1, este es el 2 y el tercero es este. ¿Listo? Entonces ahí tengo mis grafos y recuerden que de los grafos nosotros definimos una matroide. Entonces lo que quiero que comencemos a hacer es pensar en las matroides gráficas, o sea, las matroides que obtenemos a raíz de cada uno de estos grafos. Y en principio, pues al menos de la manera en que los pinté, por ejemplo, estos dos, no sé si notan qué diferencia hay entre estos dos grafos como grafos. Recuerden que voy a requerir su confirmación auditiva de las preguntas. ¿Sí se entiende lo que pregunté o no? Sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, escucho. Sí, gracias, Molly. Entonces, la pregunta es si ustedes toman estos dos grafos y quisieran decir en qué se diferencian, ¿qué dirían? Sí, se diferencian. Algo que resalte, o tal vez estos dos, de pronto estos dos es más sencillo ver una diferencia grande. Por aquí. Entonces, Maximiliano, tú estás diciendo que tienen, te refieres creo que a los dos primeros, tienen un vértice distinto y distintos loops. Sí, entonces como que algo que pasa en estos dos o una diferencia que uno podría notar es que en, digamos, este de aquí, este nodo donde están ambos loops, este nodo, este vértice es tal que hay 4 aristas que se desprenden de él, ¿no? Los dos loops y estas dos. Mientras que aquí ninguno de los vértices tiene incidencia 3, o sea, ninguno de los vértices tiene grado 3, ¿no? Entonces eso como que ya al menos desde el punto de vista gráfico los hace distintos. Y en cuanto a estos dos, ¿qué creen ustedes que es distinto? ¿Qué diferencia el uno del otro? Y aquí hay 25 personas conectadas y sería chévere escuchar también otras voces que no he escuchado. Tranquilo, Buenas Maximiliano, tardes. no te preocupes. Ah, Hola, Jaime. entre los dos lo que veo es que, por ejemplo, el de la derecha no es conexo, ¿no? Exacto, sí. Este es disconexo. Esa es como la diferencia más notable, ¿no? Mientras que tanto el primero como el segundo son conexos. Entonces, tratemos ahora sí de pensar como eh, en estos dos, como en las matroides que obtenemos a raíz de ellos. Y pues recuerden que para hablar de la matroide gráfica, es decir, de la matroide que yo obtengo a raíz de un grafo, lo que me interesa o lo que necesito es un conjunto subyacente. Y mi conjunto subyacente, ¿quién me lo da? Mi conjunto subyacente me lo da mis aristas. Entonces, por facilidad podríamos comenzar voy a etiquetar aquí las aristas así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Y estas las voy a etiquetar
A, B, C, D, E, F. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo querría escribir las bases de esta matroide, de hecho no van a ser muchas. Voy a escribir una y les voy a pedir ayuda con las otras, ¿listo? Entonces recuerden que aquí las bases son los árboles generadores. Entonces, por ejemplo, la base que consiste de las aristas 1, 2 y 3, ¿cierto? ¿Quién más me ayuda aquí llenando esto? Sí, Maximiliano aquí también dice que 1, 2, 4. Sí. ¿Alguien más? No quedan muchas opciones, de hecho. Ajá, y Ashley nos dice que la 1, 3, 4. Eso. Y hagamos lo mismo acá. Entonces voy a arrancar yo, voy a poner aquí, mi grafo es disconexo y nosotros habíamos dicho que las bases las obteníamos de los árboles, ¿no? En este caso, pues lo que voy a hacer es tomar un árbol generador de aquí y uno de acá y los voy a pegar. Entonces, pues de este segundo pedacito, la única opción es tomar E y de este primero voy a tomar, por ejemplo, AB. ¿Ok? ¿Qué otras cosas tendría yo? Em, ajá, EAC, gracias. Entonces tengo EAC y EBC. Súper, listo, muchas gracias. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque lo que quiero que nos demos cuenta es que en este caso, mis grafos, pues como ya nos dimos cuenta desde el punto de vista gráfico, realmente son objetos distintos, ¿no? Pero desde el punto de vista matroidal, la verdad es que no son distintos. Lo único es que aquí las cosas se llaman de una forma, aquí las cosas, el conjunto subyacente tiene nombres distintos y acá el conjunto subyacente es otra cosa. Pero realmente es como si estas bases de aquí se obtuvieran reetiquetando estas de acá o renombrando estas de acá. Y entonces, si yo creara una biyección entre el conjunto subyacente aquí y el conjunto subyacente acá, que de hecho aquí la biyección no es muy difícil de detectar porque nos damos cuenta, igual que la vez pasada, que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho hay una arista que es imprescindible para cada una de las bases, que siempre tiene que estar en cada una de las bases. Entonces, si yo quiero crear una biyección entre los conjuntos subyacentes de un lado y del otro, pues ciertamente la arista 1 acá debo enviarla a la arista E, o es como si estuviera reetiquetando 1 por E. Y a pesar de que aquí ni 5 ni 6 aparecen en las bases justamente porque son bucles, son loops, el mismo rol aquí lo juegan D y F. Entonces, lo que estoy diciendo es que podemos hacer un reetiquetamiento de las aristas acá usando ABCDF de forma que estas bases son estas mismas. O sea, desde el punto de vista matroidal, realmente a mi matroide no le importa que estos grafos sean disconexos, porque al final, desde el punto de vista matroidal, la información que tienen es la misma. ¿Listo? Y eso va a ser importante para nosotros hoy. ¿Listo? Entonces, eso desde el punto de vista gráfico, como recordando uno de los ejemplos como claves para nosotros la vez pasada, y el otro ejemplo clave que también, que mencionamos de hecho muy brevemente, del cual no hablamos mucho la vez pasada, que es justamente la conexión con álgebra lineal, es que mencionamos que así como de los grafos derivamos matroides y a esas matroides las llamamos matroides gráficas. Gráfica.
Entonces, el otro ejemplo clave para nosotros fue las matroides derivadas de espacios vectoriales. Y entonces, con un pequeño ejemplo, recordemos cómo funcionaba eso. Entonces, yo tengo, voy a pintar aquí una matriz, no tiene que ser cuadrada, voy a escribir acá una matriz 2 por 4 de rango completo. O sea, mi matriz es tal que tiene dos filas y esas dos filas son base para un espacio vectorial de dimensión 2 en R4. Entonces, por ejemplo, que esta sea 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, 2, 4, digamos. Entonces, acá nuevamente estamos pensando en esta matriz de la siguiente manera. Esta fila y esta fila, ambos son vectores en R4 y esos dos vectores en R4 me generan un espacio de dimensión 2 dentro de R4. ¿Okay? Y a raíz de esto, vamos a obtener nuestra matroide de la siguiente manera. Entonces, nuestro conjunto subyacente va a venir dado por las columnas. Entonces, aquí mi conjunto es el conjunto 1, 2, 3, 4 y mis bases van a ser los pares de columnas, pares porque esta matriz es de rango completo, pares de columnas que son linealmente independientes o que son base para el espacio de columnas. Entonces, aquí mis bases, dicho de otra forma, son los subconjuntos de tamaño 2 del conjunto 1, 2, 3, 4, cuyas columnas indexadas por ese subconjunto son linealmente independientes o su determinante no es 0. Y de pronto aquí cambiemos este por un 2. Entonces en este caso pues voy a arrancar yo otra vez escribiendo una base sencillita y una base está constituida por las columnas 1 y 2. ¿Alguien me puede dar otra base? 1, 3, Gracias, Miguel, sí. 1, Ajá, 4, sí, 2, 3 y 2, 4. súper. Y tal cual, muchas gracias. Y tal cual como dice Jaime y también Federico me ayudó ahí. Como dice Jaime, 3, 4 son linealmente dependientes, ellos no hacen parte de mi conjunto de bases. Entonces estos fueron como nuestros ejemplos de la vez pasada. Y nuevamente dijimos que la inspiración de este concepto de lo que es una matroide viene desde el punto de vista de álgebra lineal. Eso que nosotros conocemos como una colección de vectores ser linealmente independientes, en el caso de los grafos, juegan el rol de árboles en un grafo. Y esa axiomatización que dimos nosotros o esa definición que nosotros dimos de matroides la vez pasada, la dimos en términos de bases. Y tal vez es algo parecido a cuando, por ejemplo, ustedes en su curso de álgebra, en el primer curso de álgebra lineal que uno suele tomar, que uno define un espacio vectorial. ¿Y cómo define uno un espacio vectorial? Es como una abstracción de lo que uno ve que ocurre en Rn a otros mundos que no son necesariamente Rn. Y acá es algo de ese estilo. Es una abstracción de lo que satisfacen colecciones de vectores, de bases de bases de una colección de vectores, extraídas de una colección de vectores y qué propiedades satisfacen ellas. Y queremos extraer eso de manera que no apelamos a cosas que sean vectores necesariamente. Esa es como la abstracción de esta primera definición. Y también dijimos que hay muchísimas definiciones y que cuál es mejor que otra depende realmente de lo que uno quiera. Y como también a mí, es decir, a mí el álgebra me gusta mucho y me gusta mucho más cuando está combinada, cuando entra en conjunción con la combinatoria. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a entender grafos pensados como matroides desde un punto de vista un poco más combinatorio. Y algo que es muy común en combinatoria, muy común. Y lo que esto quiere decir es que no sé si han de pronto tomado algún curso en combinatoria. Si no lo han tomado, igual seguro ustedes han escuchado sobre permutaciones o
combinaciones o cosas de esas, pero el caso es que en combinatoria uno siempre tiene objetos finitos. Digamos, en nuestro caso siempre estamos considerando grafos con un número finito de aristas. Y algo que es muy común cuando nosotros estamos estudiando una familia de objetos combinatorios es, para estudiarlos mejor, ayuda mucho que nosotros los ordenemos de alguna manera. Y eso de ordenarlos de alguna manera nuevamente depende mucho de lo que nosotros queremos lograr. Entonces, el objetivo de hoy es que vamos a hablar de conjuntos parcialmente ordenados. Entonces, vamos a tomar nuestra colección de objetos favoritos y vamos a definir una regla y esa regla me va a ayudar a ordenarlos. Y acá tengo un dibujo que a mí me gusta mucho, es un dibujo de Vivian Pons, matemática también, es profesora, ahorita está de visita en Montreal, pero usualmente ella está basada en Francia. Y de las muchas cosas que ella hace, gran matemática por cierto, es que ella también tiene una manera bien artística de ver las cosas que a mí me gusta mucho. Bueno, pero entonces aquí este dibujo yo lo tomé prestado del blog de ella y esta es como la idea de un poset. Acá nuestra colección de objetos es la ropa con la que nos vestimos en un día cualquiera y el orden que yo impongo sobre mis objetos está determinado por el orden que me permita vestirme adecuadamente. Entonces, lo ultimísimo que va a ir es la chaqueta, ¿no? Y entonces hay cosas aquí, por ejemplo, abajo, que no importa en qué orden me ponga estas tres de abajo. No importa si yo me pongo primero esta o primero la ropa interior. eh, Realmente podría yo un día ponerme primero esto, después esto, o podría yo haber comenzado por las medias y luego por el brasier, no importa, porque al final voy a poder seguir vistiéndome de manera adecuada. Pero lo que sí es importante es que, por ejemplo, yo me ponga primero los panties antes del pantalón o que primero me ponga las medias antes de los zapatos. Eso sí es fundamental, ¿no? De otra forma no me puedo vestir. Entonces, aquí zapatos y medias están ordenados. Entonces podríamos decir que las medias son menores o iguales con esta noción de orden que los zapatos, porque van antes de los zapatos. Y de la misma forma, el overall o los jeans son menores que la chaqueta, porque tengo que ponérmelos antes de la chaqueta. Entonces la idea de un orden parcial es que yo tengo mis objetos, defino una relación que me indica cómo van, digamos, ordenados justamente. Y ups, eso es lo que nosotros queremos hacer con los objetos que ya estamos familiarizados. Y de nuevo, no hay una única manera de ordenar objetos combinatorios porque todo depende mucho de lo que uno esté buscando. Entonces, para comenzar, definamos qué es un orden parcial o POSIT por las siglas en inglés. Entonces, ¿qué necesito? Mi colección de objetos, que es el conjunto P. En el caso del ejemplo, P era el conjunto de ropa que me pongo en un día. Y este simbolito de menor o igual, que realmente lo que está haciendo es considerando una relación o una noción de orden en mis objetos. Y esto, para que me defina un orden parcial, debe satisfacer tres cosas. Entonces, piensen, por ejemplo, en los números naturales. Entonces, la primera condición simplemente me dice que cada objeto es menor o igual a sí mismo. Digamos que no dice mucho, pero es necesaria. Esta segunda de aquí, y ya vamos a ver en el dibujo qué quiere decir esto. Esta segunda de aquí me dice que si X es menor o igual a Y y Y es menor o igual a X, entonces tienen que ser iguales. Y eso, ¿cómo lo podemos entender acá en este dibujo? La manera en que lo podemos entender es que si ustedes piensan en digamos, estas tres prendas de aquí, como siendo parte de el paso 1
¿Listo? Entonces este fue el paso 1, ponerme estas 3. Esa segunda condición que vimos, lo que dice es que no hay una flechita de acá a acá ni de acá a acá. O sea, las cosas distintas que están en el mismo paso no son comparables. Básicamente es lo que me dice. Y la última condición es la que se llama transitividad. Y lo que la transitividad me dice es que si X es menor o igual a Y y Y es menor o igual a Z, entonces X es menor o igual a Z. ¿Y eso qué quiere decir acá? Eso quiere decir que si primero me tuve que poner esto y luego esto, y primero me tengo que poner esto antes de ponerme esto, entonces necesariamente tuve que haberme puesto esto primero antes de ponerme esto. ¿Ok? Entonces es una transitividad. Y acá si notan en el dibujo, en las flechitas que aparecen son suficientes para poder entender todo mi orden, en el sentido de que nuevamente la transitividad me diría que si yo tengo un camino de acá a acá, es porque esto es menor o igual a esto. Pero pues esta flecha es redundante realmente porque es, digamos, implicada por estas dos. Entonces, en este diagrama que tenemos aquí de este conjunto parcialmente ordenado o de este POSET, estamos usando lo que vamos a llamar las relaciones de cubrimiento, o sea, las flechitas necesarias para entender todo el POSIT. Entonces, antes de decirles exactamente qué es eso, un par de ejemplos súper comunes. Los números naturales son un POSIT con el orden usual y eso quiere decir que pues yo puedo pensar en los números naturales y de nuevo aquí viene la discusión de si el 0 viene incluido o no. Para mí sí viene incluido. Entonces voy a ponerlo. Ups. Y entonces así puedo entender como mi dibujo de este orden parcial. 0 es menor o igual a 1, 1 es menor o igual a 2 y así sucesivamente. Y yo también sé que en el orden usual de números naturales, 0 es menor o igual a 4, pero esta flecha no necesito incluirla porque la transitividad hace que este caminito ya implique esa última flecha. ¿Listo? Y también otro ejemplo común que no sé de pronto si lo han visto antes o no, pero es el de divisores. Entonces voy a hacer aquí un ejemplo, voy a tomar n igual a 12. 12. Entonces este POSET, ¿en qué consiste? Los elementos son los divisores de 12 mayores o iguales a 1. Enteros positivos que sean divisores de 12. Entonces, en este caso de sub 12, pues el 1, 2 divide a 12, 3 divide a 12, 4 también, 6 también y esto. Este es mi conjunto y ahora debo ordenarlo de acuerdo a esta regla. Entonces esta regla me dice, un entero es menor o igual a otro, sí, solo sí, es el más chiquito divide al otro. O sea, mi orden es divisibilidad. ¿Ok? Entonces, voy a pintar al 1 aquí abajísimo porque pues 1 divide a todo el mundo. Entonces, este ya lo puse ahí abajísimo, va a ir abajo de todos. ¿Quién creen ustedes que debería ir después? Y después podría ir el 2, el 4 y el 12. Entonces, aquí voy a poner el 2 por sugerencia de Miguel. Y Por arriba del 2 iría el 4 y el 12. entonces voy a pintar aquí el 4. Y antecitos de llegar al 12 voy a parar ahí un momento. Me faltan, de momento como que puse esto, ¿cierto? Debemos Y convencernos de que... quizás a la misma altura del 2 estaría el 3. Ajá. Entonces aquí vamos a poner el 3. Y el 2 y el 3 nos damos cuenta que no son comparables porque ni el 2 divide al 3 ni el 3 divide al 2, ¿cierto? De hecho son los
son los primos que dividen a 12, ¿cierto? 2 y 3. Entonces, listo, ya puse aquí el 1. En el siguiente nivel, por decirlo de alguna forma, puse a los primos que dividen a 12. En el siguiente nivel, pues comienzo a poner sus potencias y sus, los múltiplos del uno con el otro. Entonces, aquí 6, ¿es 6 mayor o igual a 3 o 6 mayor o igual a 2, según nuestra relación de orden? Sí, Entonces aquí tendríamos esto y esto. ¿Es 3 menor o igual a 4? no. No, ¿verdad? Entonces, ahora no puedo volver acá. Entonces acá yo no tengo flecha porque 3 no divide a 4 y finalmente voy a poner al 12. ¿Listo? Y entonces, y nuevamente aquí como que nos damos cuenta que 2 es menor o igual a 12 porque pues efectivamente 2 divide a 12, pero no necesito poner la flecha de 2 a 12 porque por transitividad este caminito ya me la indica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que buscamos o como luce usualmente un dibujo de un orden parcial. Ay, perdón que me perdí toda la discusión del chat. Cuando uno anota como que no puede pasar al chat fácilmente. Federico pregunta si esto es una relación de equivalencia. No, porque para las relaciones de equivalencia necesito simetría. Y de hecho, ustedes de pronto han escuchado también acerca de un orden total. La diferencia entre un orden parcial y un orden total, pues la palabra lo indica un poco. Esto quiere decir que mis objetos están comparados, pero no necesariamente todos están relacionados entre sí. Y aquí lo vemos, por ejemplo, ni 2 es menor o igual a 3, ni 3 es menor o igual a 2. Por eso es un orden parcial. Y en un orden total, si todo el mundo es comparable con todo el mundo. Entonces, este sería un ejemplo de un orden total. ¿Listo? Pero bueno, entonces vamos a enfocarnos en órdenes parciales. Y de hecho ya se respondieron ahí. Ok. Vale, listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Por ahora bien. Listo. Ok, entonces. Y entonces, en los dibujos que hemos visto, nuevamente usamos únicamente las flechas necesarias para poder determinar todo el POSIT. Y esas flechas necesarias son las que vienen dadas por los cubrimientos. Y nuevamente, en el caso de el POSIT de divisores, nuestro POSIT de divisores lucía así. Acá estaba el 1, el 2, el 3, el 6, el 4, el 12. Y que estamos leyendo el POSIT en esta dirección. Y que estos segmentos unan a unos elementos con otros. Quiere decir, por ejemplo, aquí, que el 2 es cubierto por el 6 o que el 6 cubre al 2. Y eso quiere decir que no hay nadie más en medio de ellos. ¿Ok? Entonces los cubrimientos son como las relaciones mínimas que hay entre pares de elementos diferentes. ¿Listo? Y esas relaciones mínimas son los que me ayudan a dibujar de manera, digamos, sistemática y efectiva mi POSIT sin redundancias, sin flechas innecesarias. Y esto, pues como por darle nombre, es lo que se conoce con el nombre del diagrama de Hasse. No sé si se pronuncia Hasse, de hecho yo siempre he dicho Hasse, pero bueno. Entonces vamos a pensar en conjuntos parcialmente ordenados y ahora lo que vamos a usar es grafos para comenzar. ¿Listo? Ok, entonces, listo.
Acá, ¿yo qué puse? Aquí yo puse, estos son grafos con 3 aristas y nuevamente los vamos a pensar desde el punto de vista matroidal. ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos representa una matroide. Y lo que queremos es ordenarlos. Y nuevamente, la relación de orden, dependiendo de lo que uno necesite, de lo que uno esté buscando, la relación de orden la impone uno. Y usualmente en combinatoria con los objetos combinatorios que uno trabaja, pues nuevamente no hay una única manera de ordenar objetos, pero en este caso les voy a mostrar pues la manera en que los quiero ordenar. Entonces mi orden luce así. Este es mi diagrama de Hasse, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, hay un elemento más chiquito de todos, o sea, hay un elemento que vamos a llamar el mínimo. Entonces, mínimo. Y hay uno que es más grande que todos. Y hay otros que están como en el medio ahí. ¿Listo? Em, ¿Y cuál es mi relación de orden? Entonces, nuevamente, para poder pintar yo mi diagrama, que es al final, mi diagrama de Hasse, que es al final lo que me va a determinar completamente mi POSIT, basta con que yo les diga cuáles son las relaciones de cubrimiento y por transitividad ya queda completamente determinado mi POSIT. ¿Okay? Y mi relación de cubrimiento va a ser la siguiente. Entonces, nuevamente, como estamos pensando cada grafo como una matroide, recuerden que otra noción de las que hablamos la vez pasada era la noción de circuitos. Y recuerden que un circuito, en el caso de grafos es lo más sencillo, porque un circuito son estos ciclos de aquí. ¿Okay? Y entonces yo voy a decir que H cubre a G, o que G es cubierto por H, sí, solo si cada circuito de H se puede escribir como unión de circuitos de G. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, veamos por qué este cubre a este. Ojalá que mi dibujo me haya quedado bien. Entonces, llamemos a este H y a este G. Entonces, escribamos aquí los circuitos, llamémoslos C cursiva, circuitos de H. ¿Ok? Entonces, para facilidad, pues tendríamos que etiquetar, voy a etiquetar las aristas, pues para que se note. Entonces, ay, listo. Entonces, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces, ¿me pueden decir cuáles son los circuitos de H? Entonces, por aquí, ajá, 1, 2. ¿Hay algún otro circuito en H? ¿Qué creen? Mientras lo piensan, escribamos los circuitos de G. ¿Me pueden ir diciendo cuáles circuitos ven en G? Ajá. 3 es un circuito solito, 1, 2 es otro circuito solito. Y entonces volviendo a la primera pregunta, ¿hay algún otro circuito en H? Maximiliano cree que no y los demás que creen.
Sí, de hecho no hay más, ¿no? Como que en grafos es sencillo detectar circuitos porque simplemente debemos detectar los ciclos. Y pues en estos casos son chiquitos, entonces sí, sí, tampoco. Entonces esto son mis circuitos y pues mi relación de cubrimiento me dice, cada circuito de H debería poderse escribir como unión de circuitos del pequeño, de G. Pues en este caso el único circuito es 1, 2 y a 1, 2 lo puedo escribir como 1, 2 mismo. Entonces ahí no había mucho. Pero, por ejemplo, tomemos este otro. Aquí está esta matroide. Esta matroide cubre a G también. Llamemos a esta H'. Circuitos de H'. ¿Qué creen? Solo 1, 2 y 3. Ahí solo hay uno. Y efectivamente se satisface que 1, 2 y 3 es unión de este circuito y de este otro. ¿Listo? Entonces, bueno, esa va a ser mi relación de cubrimiento. ¿Es claro? ¿Listo? Sí, entonces hagamos ese por sugerencia de Molly. Llamemos a este, eh, llamémoslo cero gorrito porque es un cero y es la notación usual para los mínimos en un POSIT. Entonces, ¿cuáles son los circuitos del cero gorrito? Pues etiquetamos cada arista 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuáles son estos circuitos? Ajá. Entonces, cada arista es un loop, por tanto, cada uno es un circuito. Y entonces, lo que debe ocurrir es que este primer circuito, que es solo el conjunto 3, debo poderlo escribir como unión de circuitos acá, pero pues abajo también 3 es un circuito, entonces no hay problema. Y ahora 1, 2, que es un circuito en G, debe poderse escribir como unión de circuitos acá. Y lo voy a escribir como 1 unión 2. ¿Listo? Listo, súper. Y de hecho, tal vez eso, no sé si eso también los ayuda a convencerse de que sin importar, por ejemplo, si nos pasáramos a las matroides gráficas o a los grafos con 4 aristas, los grafos con 4 aristas vistos como matroides, ahí tendríamos los 4 loops. Y esos 4 loops, pues siempre van a estar como debajo de todo el mundo, porque sea cual sea la matroide que yo tenga, si yo tengo una matroide cualquiera, los circuitos de esa matroide van a ser algunos subconjuntos de mi conjunto subyacente y eso siempre los voy a poder escribir como unión de singletons. ¿Listo? Entonces este siempre es más chiquito de todos. Ok. Entonces uno podría preguntarse como, ¿por qué quiero ordenarlos así? Nuevamente, esa es una manera de hacerlo, pero de pronto si ustedes se ponen a jugar de otra forma con los objetos, van a hallar otra forma de hacerlo. Y ya les voy a decir una razón del por qué quiero eso. Pero entonces, aprovechando también el dibujo, querría que recuerden que nosotros definimos el concepto del rango de una matroide y el rango es simplemente el tamaño de una base, porque todas las bases al final tienen el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, si yo tomo esta matroide de acá solo tiene una base, que es esta arista, y mi base al tener solo un elemento, quiere decir que el rango de esta matroide es 1. Si yo me pasara a esta de aquí, esta matroide de acá tiene dos bases. Una base es esta arista, otra base es esta arista. Pero cualquiera de ellas dos también solo tiene un elemento. Entonces esta matroide tiene rango 1 y de manera análoga esta tiene rango 1. Esta matroide de aquí, ¿qué rango tiene? Tiene rango 2, exactamente.
Y de pronto también se pueden dar cuenta que esta tiene rango 2 y esta tiene rango 2. Entonces otra cosa chévere de este POSIT, de esta relación, de este orden parcial impuesto sobre mis grafos, es que yo puedo pensar en mis grafos viviendo en pisos. En el piso 0, está la única matroide gráfica de rango 0, porque ninguna de sus aristas es base, o sea, esta tiene rango 0. En el piso 1 están todos mis grafos, mis matroides gráficas de rango 1. En mi piso 2, las de rango 2 y así. Entonces, como que tengo bastante estructura pensando las cosas desde este punto de vista. Es un orden chévere, digamos. Listo. Entonces, ahora sí, veamos. Carolina, el de arriba quedó de rango 3. Ah, es que me le comí una... Sí, Ah. ahí quedó. Ahí le faltó una patica al grafo, porque era este y solo aparecen acá dos. Este tiene que ser este. Gracias. Vale, gracias. Listo. Entonces, ok. Y pues nuevamente la pregunta es ¿por qué? ¿Ok? Entonces, acá nuevamente yo tengo mi POSIT que teníamos hace un segundo y estoy resaltando un camino. Este camino, de hecho, eh, es una de las maneras de llegar desde lo más chiquito hasta lo más grande. Hay otras que ustedes pueden ver ahí que no resalté, pero quiero resaltar esta. Entonces, esta es una manera de llegar desde lo más chiquito a lo más grande, incluyendo estos pasos intermedios. Y acá yo pinté en esta otra dirección estas matrices de acá. Perdón. ¿Ven alguna relación de esta matriz a esta o de esta a esta? Sería como que se le agregan filas por debajo de la primera y que son independientes, digamos, de las anteriores. Sí, entonces pareciera que lo que yo estoy haciendo es, yo comencé con esta matriz acá, que de hecho si se dan cuenta es una matriz con determinante no nulo, o sea, es una matriz de rango completo. Entonces lo puedo pensar nuevamente como acá todo lo estamos pensando desde el punto de vista matroidal. La matroide que yo obtengo a partir de esta matriz va a ser una matroide sobre el conjunto 1, 2, 3 y 1, 2, 3 es su única base. Entonces, llamemos a esta M1, a esta M2, a esta M3. La de abajo la voy a ignorar. Entonces, la única base de mi primer matroide es el conjunto 1, 2, 3. Y pues de forma análoga, aquí en la 2, yo tengo que mis bases son 1, 2, 1, 3, de hecho todo, ¿no? 1, 2, 1, 3, 2, 3. Y de la 1, pues cada numerito es no nulo, o sea, cada numerito es linealmente independiente en los reales. Entonces aquí son 1, 2 y 3. Ahora yo, acá otra vez copié mal el dibujo. Entonces, si lo viéramos desde esta perspectiva, nuevamente, esta matroide tiene una única base y es 1, 2, 3. Esta matroide tiene este grafo tiene 3 árboles generadores, 1, 2, 2, 3 y 1, 3. Y este de acá, cada una de las aristas es una base. ¿Okay? Entonces, esto es como una representación vectorial, por decirlo así, o lo que llamaríamos una representación lineal de cada una de estas matroides. Pero entonces el punto es que la razón por la que estoy considerando este orden parcial es la siguiente. Es que pasándonos al álgebra lineal, si yo comienzo con una matriz cuadrada de cualquier tamaño, ustedes toman una matriz cuadrada de cualquier tamaño,
Esa matriz cuadrada es una matriz invertible. Entonces es una matriz de rango completo como esta. Tomen esa matriz, bórrenle la última fila, las da esto de acá. ¿Ok? Entonces es como que tienen nuevamente acá, si piensan en el espacio vectorial, voy a llamarlo B1, si piensan en el espacio vectorial, o tal vez, perdón, voy a cambiar acá la indexación como para que sea un poco más canónico. Si piensan en el espacio vectorial generado por las filas de esta matriz, ese es un espacio vectorial de dimensión 3, o sea, esto R3. Ese espacio vectorial contiene pues a lo que generan estas dos primeras filas, ese espacio vectorial, y lo contiene propiamente. Lo voy a llamar B2. Este espacio vectorial contiene a lo que genera su primer fila, eso lo voy a llamar B1. Y pues B1 ciertamente contiene al vacío. Entonces, aquí yo tengo una secuencia de espacios vectoriales en Rn, una secuencia de 3 espacios vectoriales en R3 en este caso. Y esto es lo que en álgebra se suele llamar una bandera o flag. Y entonces, sin irme mucho, es decir, acá hay muchísima, si a ustedes les gusta el álgebra y en algún momento estudian geometría algebraica, se van a encontrar con la variedad bandera. Pero desde un punto de vista simple, este tipo de objetos hacen parte de un espacio que se llama la variedad bandera y es interesante por muchas razones. Lo voy a dejar ahí mi comentario. Pero entonces para nosotros, desde nuestro punto de vista, esto, ¿qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Entonces, acá yo tengo mi bandera de espacios vectoriales y entonces los estamos pensando como matroide. Y acá tenemos como la historia paralela en términos de grafos. Entonces, esta secuencia de espacios vectoriales, nuevamente, ¿cómo la armé? Simplemente fijé una matriz que me determina el espacio vectorial grande y ahí fui obteniendo los de abajo, borrando una fila tras otra. ¿Ok? Entonces, igual que nosotros extrapolamos el concepto de independencia lineal y lo llevamos a otros mundos, que es lo que nos dio la definición de matroide, nos llevó a otros mundos como grafos. La pregunta que aquí mucha gente se hizo es, esto que está pasando aquí, es decir, esa, digamos, construcción que estamos haciendo para obtener esta bandera, que fue comenzar con esta matriz, borrar esta fila, obtener esta, borrar esta fila, obtener esta, ¿cómo se puede axiomatizar eso o cómo se puede definir esto en términos de matroides? Entonces ya sabemos que matroides hay de todos tipos, colores y sabores. Entonces yo no quiero apelar a espacios vectoriales para una construcción de este estilo. Yo querría entonces saber cuál sería una definición que capture lo que está pasando aquí. Eso de eliminar una fila tras otra de manera que me cree esto. Y esa es la razón por la que me interesa este orden parcial, porque este orden parcial es un ejemplo de este fenómeno que hace parte de algo más general en una operación en matroides que se llama tomar cocientes de matroides. Entonces, nuevamente, la razón por la que a mí me interesa ese orden parcial en particular es porque viene de un contexto más general. ¿Ok? Entonces, yo les había dicho la vez pasada que a mí me interesan los lattice path matrix, las matroides de caminos reticulares, y justamente mi interés en ellas era cómo entender es eso de que nosotros vemos acá, de eliminar filas una tras otra, cómo entenderlo en el caso de matroides de caminos reticulares. En el caso de grafos, yo ya les dije cómo entenderlo, ¿no? En el caso de grafos es, yo comienzo desde este grafo, como que es mi grafo máximo, y nosotros pues no podemos hablar aquí de elimine filas porque en principio yo no querría apelar a ninguna matriz. Entonces lo que nosotros dijimos fue, en vez de hablar de eliminar filas, lo que estamos diciendo es tome uniones de circuitos y así es que armamos estas cadenas. ¿Ok? Entonces, los ejercicios que vamos a trabajar
son concernientes a este orden parcial para que nos acostumbremos a él. ¿Listo? Entonces, como les dije, esto hace parte de un concepto, una operación en matroides, un concepto más general que aparece en la teoría de matroides y es el de ser cociente de. Entonces, una manera de definirlas como lo hicimos en el caso de los grafos. Entonces, vamos a decir que una matroide n, en este caso, por ejemplo, esta, voy a llamar a esta n y a esta m. Entonces voy a decir que n es un cociente de m si cada circuito de esta es unión de circuitos de ella. ¿Ok? Entonces, eso es. Y es una de las tantas definiciones otra vez. Todo lo que rodea a matroides es de esperarse siempre que tenga muchísimas definiciones, lo cual es bueno y a veces también es lo que lo hace también truculento. Ok, entonces, como les dije, mi interés recae en que por los últimos 3 años he estado muy interesada en matroides de caminos reticulares y esa noción de tomar cocientes. Y ahí la historia no se las puedo contar completa porque nos desviaríamos un poquito, pero pues al menos desde el punto de vista combinatorio sí podemos entender varias cosas aquí. Entonces,